encuentre los máximos y mínimos locales de f de x igual a 5. F de x igual a 5 es una función continua en todos los números reales. Vamos a derivar la función. Ahora, para encontrar los números críticos, vamos a resolver la ecuación, que por cierto es esta misma. O sea, vamos a encontrar los valores de x para los que esto es cierto. Si este 0 lo ponemos aquí, llegamos a la ecuación 0 igual a 0. Esta ecuación 0 igual a 0 se cumple para cualquier valor de x. Y como nuestra función f de x igual a 5 existe para cualquier valor de x, entonces todos los valores de x son números críticos. Ahora, ¿para qué valores de x la derivada no existe? La derivada, que es 0, existe para cualquier valor de x. Entonces no hay números críticos que provengan de que la derivada no existe. Por lo tanto, los únicos números críticos o valores críticos son los que provienen de que la derivada es 0, que son todos los números reales. Vamos a tomar uno de esos números críticos, por ejemplo el 2. Y vamos a escoger un valor antes que 2, menor que 2, por ejemplo el 1, y un valor mayor que 2, por ejemplo el 3. Y los vamos a sustituir en la derivada. ¿Cuánto es o qué signo tiene f' de 1? F' de 1 es 0. Es 0. No nos da positivo ni negativo. Si nos diera positivo, hubiéramos dicho que la función es creciente para valores de x menores que 2. Si nos hubiera dado negativo, hubiéramos dicho que la función es decreciente para valores de x menores que 2, pero nos dio 0. Ahora, ¿qué pasa para valores de x mayores que 2? Por ejemplo, el 3. Ponemos el 3 en la derivada y obtenemos f' de 3 igual a 0. Nos da 0, no nos da positivo ni negativo. Entonces no podemos concluir que la función sea creciente o decreciente para valores de x mayores que 2. Aquí hay un problema con el criterio de la primera derivada. Entonces no podemos concluir que haya un máximo o un mínimo local para x igual a 2 en base al criterio de la primera derivada. No se puede aplicar. Y esto mismo pasa para cualquier valor de x. Para otro valor de x que no sea 2. Nos da 0 la derivada en ambos lados de esos valores, el que agarremos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a graficar la función. Esta sería la gráfica de la función. Es una línea recta horizontal que pasa por este punto, que es el 0,5.
¿Qué pasa si aquí tomamos un valor de x? Por ejemplo, el 2. F de 2, ¿cuánto es? Puede calcular de aquí, sería 5. F de 2 es 5. Es el valor de la función para x igual a 2. Ahora, podemos encerrar x igual a 2 en un intervalo abierto que vaya, por ejemplo, de 1 a 3. Podemos calcular el valor de la función para cualquier valor de x que se sitúe en este intervalo abierto. ¿Cuánto nos daría el valor de la función para cualquier x que esté situada entre 1 y 3? Es obvio que nos daría 5. O sea que f de x es 5 para cualquier valor de x situado en el intervalo abierto de 1 a 3. Sabemos que 5 es igual a 5. O sea, este valor es igual a este. También podemos decir que 5 es mayor o igual que 5. Esto es correcto matemáticamente. O sea que podemos decir que f de 2 es mayor o igual que f de x. Para cualquier x que esté situada en el intervalo abierto entre 1 y 3. F de 2 es mayor o igual que f de x. Para cualquier x situada en el intervalo abierto de 1 a 3. Cuando se tiene esto, se dice que f de 2, que es 5, es máximo local para nuestra función f en x igual a 2. Como 2 lo escogimos arbitrariamente, podemos escoger cualquier otro valor. Por ejemplo, c. Llamemos c a cualquier valor tomado. Cualquier número real, c. ¿Cuánto es f de c? C se pone aquí en lugar de la x y resulta f de c igual a 5. Ahora encerremos c dentro de un intervalo abierto. Tomemos valores de x dentro de ese intervalo abierto y calculemos el valor de la función para cada valor de x dentro de ese intervalo abierto. ¿Cuánto obtenemos? ¿Cuánto es f de x? Cuando x está dentro de ese intervalo abierto. Es obvio que eso es 5, porque f de x siempre es 5. Como dijimos acá, este 5 es mayor o igual que este 5. Por lo tanto, podemos decir que f de c es mayor o igual que f de x. Cuando c es cualquier número real y x es cualquier número dentro del intervalo abierto dentro del cual encerramos c. Como esto se cumple, podemos decir que f de c es un máximo local o máximo relativo. Y como f de c es 5, podemos decir que 5 es un máximo local para cualquier valor de x, ya que c es cualquier valor de x. Ahora vamos a hacer algo parecido
para los mínimos locales. Tomemos 2. ¿Cuánto es f de 2? F de 2 es 5. Ya que el 2 se pone aquí y nos da 5. Encerremos 2 dentro de un intervalo abierto. Calculemos el valor de la función para cualquier valor de x dentro de ese intervalo abierto. ¿Cuánto es f de x? Sería 5. Otra vez, como acá, sería 5. Nosotros podemos decir que este 5 es igual a este 5. Pero también podemos decir que este 5 es menor o igual que este 5. Entonces podemos decir que f de 2 es menor o igual que f de x. Como esto se cumple, podemos decir que f de 2, que es 5, es mínimo local para x igual a 2. Ahora bien, 2 lo escogimos arbitrariamente. Podemos escoger cualquier número. Por ejemplo, c. ¿Cuánto es f de c? Es obvio que f de c es 5. Resulta de poner aquí c en lugar de la x. Encerremos c dentro de un intervalo abierto. Calculemos f de x para cualquier x dentro de ese intervalo abierto. ¿Cuánto nos da f de x? Resulta 5 otra vez. Podemos decir que este 5 es igual a este 5. O también que 5 es menor o igual que 5. Entonces podemos decir que f de c es menor o igual que f de x. Como esto se cumple, podemos decir entonces que 5, que es f de c, es mínimo relativo o mínimo local. Acuérdense que esto se debe cumplir para los mínimos locales. Es mínimo local para cualquier x, ya que c es cualquier valor, cualquier número real. ¿A qué hemos llegado? A que 5 es máximo local para cualquier valor de x. Y 5 es mínimo local para cualquier valor de x. Entonces 5 es máximo local y también es mínimo local para cualquier valor de x. O sea, para cualquier valor de x que aquí tomemos, el valor de f correspondiente es 5 y es tanto máximo local como mínimo local para la función. O sea que cada punto en la gráfica de la función es un punto máximo local y también es un punto mínimo local. Con esto se responde el problema, pero podemos escribir que el punto x,5, porque estos puntos en la gráfica de la función tienen esta forma, son puntos del tipo x,5 con x situada entre menos infinito y más infinito. Este punto es punto máximo local o máximo relativo. Y es punto mínimo local también.
o mínimo relativo. Aquí ya no ponemos enseguida para cualquier valor de x porque ya lo estamos indicando acá. Con eso se responde al problema.